Buenos días, señores estudiantes. En esta ocasión vamos a hablar sobre el cuento latinoamericano contemporáneo. El cuento latinoamericano contemporáneo entró en su etapa madura a inicios del siglo XX, de la mano del chileno Baldomero Lillo y del uruguayo Horacio Quiroga. Para hablar de los cuentos latinoamericanos del siglo XX, es necesario conocer a los escritores que se desarrollaron en el arte de la narración breve, como Edmundo Valdés, Inés Camelo Arredondo y Manuel Mejía Vallejo, entre otros. Acotando a esto al cuento latinoamericano, podemos decir que son historias, relatos de diferentes tipos de narraciones escritas por autores de Latinoamérica, además de su procedencia, teniendo un país de Latinoamérica como origen. En los cuentos y los relatos latinoamericanos encontramos una serie de características comunes que nos permiten agruparle e identificarlos fácilmente. También podemos indicar que el cuento latinoamericano plantea al lector una serie de juegos y acertijos o moralejas, ejemplares que transmiten enseñanza sobre una determinada parte de la vida. Así podemos ver que a través de los personajes hay otras realidades y poner a prueba nuestro intelecto. ¿Qué dice? Nuestro intelecto, nuestra imaginación, ¿no? Pero además encontramos relatos que son un claro ejemplo del manejo de las palabras, es decir, un juego de palabras, el momento que se realiza la descripción de un hecho o de un lugar. Sin lugar a dudas, los cuentos latinoamericanos narran con detalle hechos y lugares. Los cuentos latinoamericanos son una pequeña joya, si así lo podemos considerar, una pequeña joya de la literatura hispana, y merece desde luego conocerlos algunos cuentos. Los cuentos por lo general son narraciones cortas, son narraciones breves, su longitud es pequeña. Y así podemos decir que incluso los personajes son pocos los que intervienen en el cuento, a diferencia de la novela. La novela es extensa y hay una serie de personajes que actúan durante el desarrollo de la novela. Esa es la diferencia que existe entre el cuento y la novela. Por decirles, un cuento yo puedo narrarlos en una media hora, máximo una media hora, dependiendo del tamaño, de la longitud que tenga el cuento. En cambio, en una novela, por lo general me voy a demorar algún tiempo, qué sé yo, una semana, unos días, un mes, 2 meses, dependiendo de la extensión de la novela. Y sus personajes son variados, ¿no? Tienen diferentes papeles, diferentes acciones que realizar dentro del desarrollo de la novela. Vamos a ver la estructura la estructura del cuento. Esta se parece a la estructura de la novela. ¿Por qué decimos que se parece a la estructura de la novela? Porque tiene 3 elementos importantes: la exposición o introducción, el nudo o desarrollo y el desenlace, es decir, la parte final del cuento. Esos son 3 elementos. Pondrá mucha atención que los elementos del cuento son 3. Vuelvo y repito: exposición o introducción, nudo o desarrollo y desenlace. Desde las primeras líneas se debe atraer al lector. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de las características de los cuentos latinoamericanos
es procedente realizar una motivación, despertar el interés del lector en el desarrollo del cuento, ¿no? Me refiero en el desarrollo del cuento. Luego se crea un clímax de sobrenatural. La imaginación tiene mucho que ver. El escritor de un cuento, el autor de un cuento, utiliza mucho la imaginación. Esto no quiere decir que los cuentos son solo ficticios, también hay parte de realidad, también hay una mezcla entre la realidad y la imaginación o lo ficticio, entre lo fantástico. El realismo mágico se observa a través de un hecho inexplicable. ¿Por qué decimos el realismo mágico? Porque la evidencia misma de la fantasía, de la imaginación que emplea el autor, el escritor, hace que se observe un hecho inexplicable. Al momento no podemos explicar, no hay una explicación, pero a medida que vamos desarrollando la lectura en el cuento, vamos dándonos cuenta de qué o a qué se refiere. El tiempo es cíclico. ¿Qué quiere decir? El tiempo es cíclico. Cíclico quiere decir que se repite una y otra vez. Entonces es la repetición de varias veces sobre el tiempo. Tenemos también dentro de la estructura de la novela, podemos decir a qué se refiere la introducción, que es la parte inicial de la historia donde se exponen todos los personajes y cuál es el propósito. Es decir, nos da a conocer cuál es la parte inicial. En la introducción o en la exposición damos a conocer la historia, los personajes, inclusive los personajes, y cuál es el objetivo, cuál es el propósito del desarrollo del cuento. Dentro del desarrollo o nudo, que lo decimos, se presenta prácticamente el conflicto. Ahí se crea el conflicto durante el desarrollo del cuento, o el conflicto o problema, como lo diríamos nosotros, problema, el problema de la historia. Este va tomando forma a medida de que va transcurriendo los hechos o a medida de que se va desarrollando el cuento. Finalmente concluimos con la solución del problema. En las conclusiones se desarrolla la solución del problema y así se finaliza la narración del cuento. No se olvide que al final del cuento hay una conclusión. ¿Y qué podemos ver al final de la conclusión? Es la solución del problema que se creó. Recuerde que se creó el problema, se creó el conflicto en el desarrollo del cuento. Entonces, la conclusión no es sino la solución del problema, y así finaliza el relato, así finaliza la narración del cuento mismo. Y para concluir, voy a dar nombres de algunos autores importantes de renombre dentro del cuento latinoamericano. Así tenemos a Julio Cortázar, Miguel Ángel Asturias, María Bombal, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, entre otros, porque hay una infinidad de escritores latinoamericanos. Cada país tiene sus escritores principales de renombre que resaltan dentro de esta fase literaria. Gracias, señores estudiantes.
Nos veremos en la próxima clase.